Bien, y de nuevo en Triana, don Francisco, buenos días. Pues buenos días, por supuesto, a todos los que nos siguen, que son muchos ya, porque ya nos preguntan por todos los lugares. En este sitio, concretamente en Cenit, aquí en Cenit, Sevilla, y sobre todo pues subiéndonos a la baranda, la mejor baranda de Triana, como el Balcón Trianero. Semana apasionante, hemos tenido el Día de la Hispanidad, la Guardia Civil en su plenitud en Montequinto, hemos tenido a 24 horas salida procesional, afortunadamente sin lluvia, del Cielo La Victoria, hemos tenido las casas regionales también compuestas en la Plaza Nueva, muchísimas actividades este fin de semana, Paco. No ha habido tiempo para el ocio, por supuesto que sí. El canal Sevilla Radio, por supuesto, ha estado ahí presente y de ello pues hace eco y el que quiera verlo, pues lo decimos una vez más. En la página en Google, por supuesto, en esa regla, y que busque Canal Sevilla Radio encontraráis pues todo prácticamente de Sevilla. Hasta la corrida de toros del otro día de la Macarena, que estuvieron magníficamente bien, desde Pepe Luis Vázquez, pasando por Morante, Salamante, bueno, mucha gente importante. Muy bien lo hicieron, y un buen toreo y, sí, y expectación. Y muy bien tomado, que no Sí. lo va a decir el quien lo tomó, pero muy bien tomada la instantánea. Pues hecho lo que es el preludio o el prólogo, nuestro invitado de hoy, porque no vamos a salir de Triana, ¿no? Hoy no salimos de Triana, ¿no? No vamos a salir efectivamente, porque de aquí nos vamos a ir a algo de Arquivir. Y en fin, quien es invitado hoy pues se llama don Andrés Segura Benítez. Y en fin, podríamos decir que ha estado y sigue estando en una gran asociación como es el Nuevo Sábado Club. Y efectivamente cuando le decimos si conoce a Triana, pues nos va a decir, vamos, se va a sonreír porque él ama a Triana mucho, pero él viene hoy sobre todo a hablarnos de esa asociación que hemos dicho, porque te ha hecho ahí sus cositas, pero ha hecho otra gran asociación, digamos que es concretamente la del Puente de Barca, de Llonoral. Así que, don Andrés, bienvenido aquí a nuestro plato. Muchas gracias, buenos días. Y cuéntenos, Muy buenos días. Triana, ¿qué es para usted? Bueno, hombre, Triana. Yo de Triana, ¿qué quiere que te diga? Yo nací en la calle Betis, frente por frente a la Torre del Oro, entre lo que era el bar La Primera del Puente y el Río Grande. Entonces, allí viví hasta que me casé. No es mal sitio, ¿eh? En el año 1970. Y claro, yo como muchos de los trianeros, pues tuve que emigrar por situaciones que ya son de todos conocidos. De la movida inmobiliaria. Entonces, pues claro, Triana para mí, hablar de Triana es llevarla en el corazón. Y siempre que aunque yo viva en la Ronda de Capuchinos, pues para mí Triana está por encima de muchas cosas. Pero en fin, yo estoy aquí para que me digáis sobre qué tema queréis que Vamos a hablar sobre el Puente de Barca, ¿no? Exactamente, ese es, digamos, el monográfico del día. el monográfico. Bueno, pues como muy bien Paco Soler ha adelantado, pues yo estuve en una asociación, estuve y estoy en una asociación presidente de la misma, que es Nuevo Sábado Club, que la fundamos en el año 2000 y allí sigo todavía, aquello es una asociación de muchos más socios que esta de Puente de Barca. Pero claro, yo el Puente de Barca siempre lo he llevado en el corazón porque el Puente de Barca ha sido una construcción desconocida y desgraciadamente olvidada. Entonces, cada vez que yo he tenido ocasión, he sacado a colación el tema del Puente de Barca. Tanto es así que yo, sin ser una persona erudita ni con mucha facilidad de palabra, pero me he lanzado, he perdido quizás la vergüenza en algunas ocasiones y me he lanzado, porque después de leer mucho sobre lo que había de Puente de Barca, pues me he lanzado en algunas ocasiones a dar algunas charlas, yo no diría conferencias, algunas charlas sobre el Puente de Barca. Tanto es así que bueno, en la Asociación de Nuevo Sábado Club di una conferencia en el año 2007, precisamente el día de mi santo, el 30 de noviembre del año 2007, di una charlita sobre Triana y el Puente de Barca. Y hacía alusión de que no se conocía. Aquello fue increciendo y entonces
pues yo que también he visitado mucho a lo que es las tertulias estas y las conferencias de los temas sevillanos de Antonio Bustos, pues también allí en el Mercantil, en una ocasión, en el año, quiero recordar que fue el 2010, pues también di una charla sobre el tema, hablando de Triana y del puente de Barca. Cada vez que yo sacaba el puente de Barca, lo hacía para que por lo menos se conociera dentro de las posibilidades. He tenido la suerte de que he dado con un gran amigo que se llama Francisco Pérez Aguilar, conferenciante, escritor y magnífico escritor, magnífico conferenciante, pero mejor persona. Y ha colaborado conmigo en intentar difundir en nuestras posibilidades el tema del puente de Barca. Y él, cada vez que daba una conferencia, sacaba a colación el tema. Y cada vez que tenía ocasión, ha estado con ellos. Lo mismo que me ha pasado a mí. Entonces, como consecuencia de eso, nuestro buen amigo Manolo Ortiz, conocido nuestro también, pues con Radio Triana, conocido de ustedes, creo. Sí, muy amigo nuestro, sí. Exactamente. Pues con él coincidimos y entonces pues empezamos a tener unas tertulias ahí en casa de Filella, en la cafetería de Enrique Filella, y en el 2010 pues empezamos por unas tertulias y fundamos lo que es la Asociación Puente de Barca. Esa asociación, lógicamente, ha tenido una difusión, pues no al gusto de lo que nos hubiera gustado a nosotros, porque lo ideal es que hubiera tenido mayor auge, pero bueno, empezamos 6 socios, entre ellos Paco Arca, muy conocido también de todos nosotros y también muy buena persona, y empezamos ahí y se empezaron a hacer pues reuniones, charlas, conferencias y aquello empezó a ir a más. Tanto es así que bueno, que nosotros pues en nuestra ilusión pues hemos pretendido que se hiciera un monumento al puente de Barca. Claro, por nuestro contacto a través de la secretaria de la asociación pues contactamos con un arquitecto, Enrique Carvajal Salinas, que es un hombre que le gustan los trabajos grandiosos y le dijimos de que hiciera una maqueta para que le diéramos difusión para esa actividad, sí. Ese monumento. Claro, el monumento pensábamos que se pusiera o se hubiera puesto en el Paseo de Lao, debajo de la capillita del Carmen. Pero claro, este hombre me empezó a hacer preguntas sobre el puente y yo tuve la torpeza, es muy amigo mío, la torpeza de decirle que el puente de Barca tuvo desde 10 barcas hasta 17 y que en el transcurso de todo eso pues tuvo 10, 11, 15, 17 y él cogió las 17 en lugar de coger las 10. Hizo una maqueta con 17 barcas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el monumento salía por unos 300.000 euros. Le tengo que decir que en la asociación nosotros empezamos a pagar 1 euro al mes. Entonces la economía, ya podéis imaginar a qué nivel estaba. Quiere decir que aquello, aunque lo que es la maqueta la presentamos en el distrito de Triana y la presentamos también en el Círculo Mercantil Industrial, pues vino mucha prensa, Curro Pérez nos prestó mucha ayuda y se expuso en el distrito y se expuso también posteriormente, unos meses después, en el Círculo Mercantil, porque yo con Práxedes, el presidente del Mercantil, también tengo mucha amistad y me facilitó mucho las posibilidades de poderlo poner allí y estuvo expuesto 8 o 10 días. Entonces quiere decir que dentro de nuestras posibilidades hemos ido dando
los palitos que se han podido para poder difundir el puente de Barca. Claro, como eso era ilusorio, pues nos hemos tenido que limitar ya en reuniones, que yo quiero decir que, bueno, que yo hablo del puente de Barca, pero me gustaría que el actual presidente, porque aunque yo con Manolo Ortiz fundamos la asociación, pero posteriormente yo por circunstancias especiales, circunstancias de enfermedades y demás cosas, pues tuve que dejar la presidencia y la retomó Domingo Nieto, que francamente yo quiero hacer constancia que ese es el presidente actual y que es el que es merecedor a lo mejor de una entrevista como esta más que yo, pero en fin. Entonces, siguiendo con el tema, pues en reuniones que hemos tenido en la asociación hemos bajado de los 300.000 euros a un poquito menos, a poner un azulejo en Triana. Y en eso estamos, actualmente, en ese tema estamos. Bueno, vamos a intentar darle forma a la entrevista para reconstruir un poco. Decir que Sevilla, en un momento determinado, en la época almohade, estaba dividida en dos partes, la parte del río, de la ribera, donde está el Malbaratillo, y después la parte de Triana que estaba en el otro lado. Prácticamente para cruzar el río había que ir hasta Alcalá de Guadaira, que era el único sitio donde, si la corriente lo permitía, se podía cruzar. Pero entonces ya aquí hubo un auténtico gerifalte, además un hombre con mucha visión, Yaqub Yusuf, que en un momento determinado dictamina de que hay que buscar una forma de pasar un lado a otro. Y después de mucho, de haber hecho las Giraldas y después de haber hecho muchísimas cosas, se encuentra que es un verdadero problema hacer un puente en Triana. Optan por las cosas más fáciles. Después de muchas intenciones, después de muchos proyectos, nada es viable, todo es muy caro. Y entonces deciden poner una serie de barcas, y sobre esa serie de barcas que flotan. Tiene un problema con la subida y bajada del río. Y entonces para ello hacen 5 anclas, que en un momento determinado, que son de una serie de toneladas importantes, para que no se vayan las barcas cuando sube y baje la marea, ¿no? Ya que nuestro río es marítimo, no es un río fluvial, es un río que nos abastece el mar. Hay mucha gente que no saben, que cuando dice, ¿por qué no se draga el río para que entren los barcos? Si se draga el río, entra más agua salada. Si entra más agua salada, el biotipo del agua automáticamente cambia y quemamos los arrozales. No es tan fácil las cosas como creen. Y entonces a partir de ahí es cuando se crea el puente de Barca. Y ahora ya vamos a entrar en las charlas estas que da nuestro amigo Andrés para ir explicando un poco a la gente del puente de Barca, porque es un gran desconocido. Dime, Paco, dime. Nada, simplemente ver quién era ese Abu Yaqub Yusuf, exactamente. Bueno, aparte de lo que nos adelantaba aquí, pues, esto, cómo lo creó, de esa forma y para qué, y en fin, de dónde venía, toda esa historia. Abu Yaqub Yusuf es otro desconocido, lo mismo que el puente de Barca, un gran desconocido de Sevilla, de los sevillanos, y francamente es muy penoso y es muy lamentable porque Abu Yaqub Yusuf hizo por Sevilla más que muchas autoridades y personalidades que han pasado no por Sevilla sino por España. Entonces, Abu Yaqub Yusuf en el año 1170 ordena hacer un estudio para crear un puente fluvial, un puente flotante, como muy bien ha dicho aquí nuestro querido amigo. Entonces, claro, eso tardaron unos meses en hacer el estudio, pero tenemos que tener en cuenta que por qué se decide eso, porque nos tenemos que remontar hasta la época romana. Los romanos, que fueron verdaderos constructores de puentes, estuvieron en Sevilla, estuvieron en Itálica y sin embargo no hicieron un puente para que cruzara el río. ¿Por qué motivos serían? Hombre, hay muchas conjeturas. Una de ellas es que el fondo del río es muy fangoso, es muy arenoso, es muy frágil y entonces no se podía construir. Entonces, Abu Yaqub Yusuf hace este estudio y ya en el año 1171, pues es cuando se inaugura el puente. Se inaugura el puente, pero no quiero que se me olvide que Abu Yaqub Yusuf, por lo que decía antes, de ese personaje importante para Sevilla y los sevillanos, no solamente hizo el puente de Barca, hizo el puente de Barca, hizo el castillo de Triana o castillo de San Jorge, actual mercado, hizo el Alcázar,
construyó la mezquita, entonces actual Catedral de Sevilla, con su giralda, que entonces no estaba rematada exactamente al minar. Y además hizo los jardines de la Bujaira. Todo esto, desconocido para muchas personas, yo creo que merece mucho más que algunas estatuas que tenemos en Sevilla, una estatua a Bujac-Berusú. Más aún cuando él tenía dictado que cuando muriera se quería enterrar en Sevilla. Y 4 años después de crear el puente de Barca, de construir el puente de Barca, en la batalla de Santarém, en Portugal, murió, lo trajeron el cadáver hacia Triana y atravesó, fue la primera personalidad importante que atravesó el puente de Barca. Y lo enterraron en Sevilla. ¿Dónde? No se sabe. Por lo menos yo no he llegado a poderlo conocer, y yo he leído mucho sobre Triana. Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, el puente de Barca, yo tampoco quiero, no sé, que me preguntéis, porque no quiero hacerme portavoz de toda la conversación. El puente de Barca tuvo muchas vicisitudes, tuvo que ponerle ya, una vez que Fernando III el Santo conquista Sevilla, pues ya deja de ser, lógicamente, almohade el puente, y ya pasa a ser cristiano, y empieza ya una serie de mecanismos y de autorizaciones diferentes de las que entonces existían. Por el puente de Barca no solamente cruzaban personas, por el puente de Barca cruzaban personas, cruzaban animales, alimentos, alimentos, carruajes, caballos. Sí, sí. Era muy inestable, pero no cabe la menor duda de que eso necesitaba una ordenación. Se nombraron mantenedores, que los mantenedores normalmente estaban durante unos 10 años, en algunas ocasiones menos, porque los mantenedores a veces eran muy costosos. El puente de Barca se rompía infinidad de veces por las corrientes y por la cantidad de arriadas que existían en Sevilla. Bueno, y las barcas unas veces aparecían en la Torre del Oro, otras veces aparecían en la Puerta Jerez, llegaron a aparecer hasta en Coria del Río las barcas ya desmenuzadas. No se soltaban. Exactamente. Pero lo curioso es que en una ocasión las rompieron para que pasara el rey Felipe II, que vino a hacer una visita a Sevilla, y entonces tuvo que entrar por la vía fluvial desde Sanlúcar. Tuvieron que romperlo porque entró por la Puerta de Goles. Entonces, en aquella ocasión no fueron las arriadas, sino que fue precisamente la visita real que Sevilla. Y entonces, después de eso, pues claro, ha habido muchas anécdotas. Han pasado personalidades importantes por el puente de Barca. Desde Fernando III el Santo, lógicamente, Alfonso X, el hermano, su hermano, que estuvo pendiente de la construcción de la iglesia de Santana, como consecuencia de que Alfonso X el Sabio quería construir la primera catedral y la primera iglesia parroquial de Sevilla, que fue la iglesia de Santana, como consecuencia del milagro de la vista que tuvo, el mal de vista que tuvo, pues lógicamente pasó también muchas veces. Cristóbal Colón atravesó la misma Santa Teresa de Jesús, en fin, infinidades de reyes. Entonces, quiero decir que lógicamente el puente ha tenido una vida importantísima durante esos casi 7 siglos de existencia que tuvo. Fíjate tú que la importancia de Fernando III Santo. Fernando III Santo entra por Alcalá de Guadaira y se asienta en una parte de la montaña que hoy es un polígono industrial. Y entonces su intendente se acerca, todo el rey de San Fernando en su cabina correspondiente, que era una tienda de campaña, llevaba siempre una virgen de las batallas, muy pequeñita, dentro de un cofre. Entonces él siempre rezaba antes de empezar la batalla, y le dice a su intendente que cómo estaba el día, ¿no? Y entonces, curiosamente, él le dice el intendente: malas mañanas tenemos, señor. Y se queda el polígono Malas Mañanas. Es por eso como se llama el alcalde de Guadaira. Porque el intendente le dice: malas mañanas tenemos, señor. Estaba nublado, estaba el día muy malo. De hecho, el rey San Fernando
solamente puede tomar a Sevilla desde dentro de Sevilla, o sea, no lo toma desde fuera. Aquí están las órdenes militares, las 4 importantes que son Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, que son las 4 que realmente tienen la importancia jerárquica, y entonces ellos son los que hacen la labor de espionaje dentro de la ciudad para poder abrir las puertas para que cuando entrase el rey San Fernando con sus cortes, pues pudiera de verdad entrar en la ciudad sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces, gracias a esas órdenes militares, que siempre hay que tenerlas en cuenta porque eran órdenes militares religiosas, sí, estaban siempre pendientes de ayudar a cualquier tipo de enmienda o encomienda que tuviera un rey, y más cuando era un rey como rey San Fernando, ¿no? Fernando III el Santo, que es una persona extraordinaria. Después dejó una joya aquí en Sevilla tremenda, no solamente por su forma de ser, por la forma de gobernar, sino sus hijos, que también fueron Manrique, que después la torre de Don Fadrique, que teníamos ahí, tenemos otro del doctor Los Avilanes, que lo tenemos en Algaba. Yo era muy aficionado a la cetrería, y entonces allí compartían amor y se enamoró de la segunda mujer de Fernando III el Santo, ¿no? Y entonces Sevilla no podía permitir que un rey santo tuviera una mujer que le fuese infiel. Ella se fue, era francesa, se vuelve a Francia y deja Sevilla incólume la limpieza con el rey, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra Andrés y está diciendo la importancia de ver Yusuf Asuf. Y entonces era precisamente este hombre, tuvo la gran visión de hacer primero unas oficinas para el rey. La oficina para el rey era el Alcázar de Sevilla. Después hizo un chalet de veraneo, que es el Palacio de la Guaira. O sea, allí es donde estaban prácticamente con esas ninfas allí alrededor de la fuente, que era una piscina donde se bañaban las irubias. Entonces, se lo tenía absolutamente todo planeado, y además fue un gran arquitecto, porque Yusuf fue también arquitecto, y entonces coronó parte de la Giralda de Sevilla, ¿no? O sea, la ultimó. Y con esa visión tan grande de poner una puerta de palo, que es de palo porque había tantos palos para hacer las estructuras que se pusieran en la parte de la Avenida de la Constitución de hoy, y desde ahí, bueno, pues ahí llenos y llenos y llenos para andar bien para hacer eso, ¿no? Luego, todo eso es importante. Seguimos, Paco, seguimos hablando un poco de esta historia. Bueno, suponemos que tiene en su tintero particular muchísimas cosas, pero no hemos hablado, o al menos yo no me he dado cuenta, de la parte cofrade que ha sido utilizada, por decirlo así, el Puente de Vázquez, ¿no? Sí, claro. Claro, la O fue, en teoría, fue la primera que pasó, pero no, efectivamente no fue la primera cofradía que pasó la O. Antes de eso pasó la Virgen de los Reyes, que hizo una visita a la iglesia de Santana, donde la recibió, fue un 30 de noviembre también, y pasó el Puente de Barca antes que la O. Entonces, después de la O pasó también la Esperanza de Triana, que es curioso porque cuando atravesó el Puente de Barca la Esperanza de Triana para hacer estación de penitencia en Sevilla, pues se cayeron algunos tablones del puente y hubo allí un alboroto que se asustaron la gente, parecía que los pasos se iban a caer. Al final se recompuso todo y afortunadamente no pasó nada. Pero pasó también el Cristo de la Sangre y la Palomita, la Virgen de la Encarnación. La Encarnación fue otra que atravesó el Puente de Barca, y por último el Cachorro. O sea que... Pero fíjate, la Virgen de los Reyes no sabía yo que había cruzado los Puentes de Barca. Sí. Cosas, siempre hay novedades y cosas que uno no... Yo creo que ningún sevillano, muy pocos sevillanos saben que la Virgen de los Reyes, esta reina de Reyes, que además precisamente un trianero como Manolo Bejarano, estuvo tantos años de capataz suyo, ahora es su hijo, pero era Manolo Bejarano, que cada año pues se iba directamente a sacar la Virgen de los Reyes cada 15 de agosto, ¿no? Los Reyes, o están los Reyes. Sí. Por ti, reina de los Reyes. Reina de los Reyes. Pues alguna cosita así de tipo histórica, evidentemente, ¿no? Algo en el proceso ese largo y luego ilustrativo que nos vamos a tener aquí durante ya estos poquitos minutos que nos quedan. Y aprovechamos nosotros también, pues eso, para decirle al actual presidente, a don Domingo Nieto, que tiene aquí una cita con nosotros para que... Yo se lo voy a comunicar porque francamente a mí me gustaría que él como presidente, y en vista de que estamos ahora en puertas, yo en este caso, no siempre lo soy, pero en este caso soy como Santo Tomás. Yo hasta que no lo vea el azulejo colocado, okay, no me lo creo, porque es tanto los años que yo llevo luchando con ese tema
que para mí sería algo importante, vamos, aunque parezca una tontería, para mí sí lo es porque he tenido mucho interés en que eso se consiguiera. Entonces cuando yo lo vea colocado, entonces me lo creo. Porque claro, no cabe la menor duda que tenemos las bendiciones del Ayuntamiento de Sevilla, tenemos la autorización de momento. Hoy precisamente nos han dado la cifra del presupuesto del azulejo. Entonces tenemos el lugar donde queremos colocarlo. ¿Quién lo va a pintar? ¿Quién va a pintar el azulejo? El nombre no te lo sé decir de memoria porque es íntimo amigo, es un ceramista importante, pero que es amigo de Enrique Carvajal Salinas, que es el arquitecto que nos ha hecho todo eso. Entonces, no... Con menos barcas, ¿no? Con menos barcas se ha puesto, ¿no? No, el azulejo... No vaya a llenar todo. El azulejo... Es que si no se va a ver nada. El azulejo se ha puesto con todas las barcas que da el ancho del puente, ¿no? El río. El dibujo que hemos seleccionado para colocarlo. Sí. Entonces, ahí hay más barcas de 10, creo yo, sí. Entonces, claro, tenemos esas posibilidades. Se piensa que se quiere poner en noviembre. Ahora, repito... ¿Y el sitio ese es el idóneo, el que habéis buscado? Hombre, pero ya sería que estuviese aquí más cerca del faro, ¿no? De aquí de Triana, me refiero al lado de frente a Valle del Carmen, ¿no? Pero por la parte donde se viese un poco más, ¿no? Bueno, el lugar que hemos elegido es entre el azulejo que hay en el mercado de Triana de la coronación de la Virgen. Ah, esto es magnífico, es un sitio magnífico. Y la capillita. Claro, eso es magnífico. Mejor no, imposible. Claro. Se ve de todos lados y además va a tener importancia. Hombre, además que es relevante que la historia de Triana se acuerde de su puente de barca. Si no, Triana hubiera quedado muy Triana quedaba prácticamente lo peor de Sevilla. Aquí venía todo, venía la basura, venían los muertos, venía todo lo que no se quería en Sevilla venía aquí. Venían las fraguas, venía todo lo contaminante y ya en aquel tiempo se mandaba a Triana. Así es. O sea, Triana era como un desecho, digamos, de Sevilla. Y sin embargo, se empiezan a tomar muy en serio a partir del puente de barca que esto tiene su extensión, que esto tiene su población autóctona y que esto tiene su importancia. Y entonces se va expandiendo hacia la Vega de Triana y echando hacia atrás lo que en principio estaba al principio, ¿no? Aquí estaba el castillo de San Jorge, prácticamente, y después una entrada, que era una vía principal, que había como asiento hacia arriba, y después la parte de la Vega de Triana y la construcción de la catedral. Y después todo era gente que habían quedado aquí casi de los almohades, de las grandes reciclados que ha habido de la humanidad. Entonces aquí somos una unidad de personalidades que hemos estado en esa conjunción de diferentes etnias, ¿no? Sí, como a todos, ¿no, Andrés? Así es. Muy bien, pues no sabemos si hemos pasado ya ese puente en el tiempo, hemos llegado ya a ese final, digamos, como presentación. Hombre, yo por apuntar algún detalle más, hay que tener en cuenta que la construcción del arquero tuvo mucha importancia cuando las roturas de los puentes se daban. Pero claro, antes de que existiera el puente, lógicamente había barqueros en la época normales, pero en la época cristiana, pues, con la cantidad de roturas que había, el gremio de los barqueros era imprescindible. Exactamente, porque ella le da mucha vergüenza de esto. Pero en una de las charlas que yo tuve, precisamente la de Martín, pues me hizo una especie de verso alusivo al puente de barca. Lo voy a leer, por favor. Y decía: hay viejo puente de barca, de ti ya nadie se acuerda. Los servicios que prestaste en el olvido se quedan. Sevilla y Triana han sabido valorar que 17 barquillos sabiamente publicar hicieran posible el paso para que nuestra patrona pudiera ir a visitar a su trianera
norma, que a fin de cuentas es la rúbrica de una charla, ¿no? Y donde deja puesto algo, se pone en valor. Don Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y yo retomo el tema de hablar con Domingo para que cuando pueda. Yo sé que en estos días está muy liado porque como yo está en activo, pero vamos, se lo diré para que cuando podáis lo entrevistéis antes de que se ponga, si es posible, en la encuesta. Y ahora lo vamos directamente a don Francisco Soler, que es el director de este programa, su balcón de Adriana, para que se la lleve la última revista, de la cual también aquí nuestro director hace uso de ella para escribir, y agradecerle por supuesto y mucho éxito en esos programas que estamos haciendo, y próximamente pues queremos verlo en el puente y en nuestro puente más firme, pero más sólido en cuanto a esa historia que nos ha creado aquí en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes.